Bueno, pues lo que te preguntaba un poco al principio, que cómo ves la calle, ¿no? ¿Cómo os reciben a los candidatos del Centro Democrático? ¿Qué percibes tú de la gente? ¿Qué piensa? Hay un buen ambiente con el Centro Democrático, de todas maneras la polarización que hay en el país es evidente, entonces se ve gente muy apasionada o muy contrariada con la presencia del Centro Democrático, pero casi que no hay puntos medios, pero la gente reconoce que este ha sido el único partido de oposición serio durante los últimos 8 años y que gracias al Centro Democrático no se le hizo mayores concesiones a la guerrilla, que ya de por sí son bastantes, y gracias a esa posición o ese muro de contención que ejerció el Centro Democrático desde el Congreso de la República, encabezado por el expresidente Uribe, logramos poner algún freno a las intenciones del gobierno Santos y a las FARC con su negociación. Sí me preocupa que uno siente un ambiente muy similar al que podía haber en Venezuela hacia el año 98-99, con un desencanto hacia la clase política, nos sienten como parte de esa élite corrupta y ahí es donde uno trata de llegar con una cara nueva, con una cara joven, con un cartel que es mi herramienta de trabajo, a decirles que no todos somos iguales y que queremos hacer una diferencia en Bogotá y en Colombia. Sí, y un poco, ¿cuál es el elemento diferenciador que tú puedes vender del Centro Democrático con respecto a los demás partidos? ¿Cuál crees que es el elemento diferenciador? No, aquí hay historias de vida. En el caso mío, como dijo el general Uzcategui, que viene de sufrir una persecución judicial de 16 años, la gente en algunos casos reconoce esa injusticia. Recuerda que en Colombia tanto la izquierda como la derecha se ha pronunciado a favor de la inocencia del general Uzcategui. Entonces yo trato de llegar es con mi historia de vida, con mi juventud, con mi preparación, porque pues soy profesor universitario, llevo más de 10 años de ejercicio profesional en temas de administración pública y me parece que es una buena combinación, porque trabajo con los pilares del uribismo, que el país ya los identifica muy bien, la seguridad democrática, la cohesión social, la confianza inversionista, pero nosotros llegamos a ponerle junto a otros candidatos jóvenes como puede ser Iván Duque y tantos otros, una nueva, un nuevo matiz, un nuevo elemento para explorar desde esa ideología que es el centro democrático. Sí, y luego en esta campaña yo percibo, por lo menos en el votante del centro derecha, gravita en toda la campaña la amenaza de Petro, ¿no? Todo el mundo lo ve como un gran peligro y las semejanzas, claro, con lo que está pasando en Venezuela, todo el mundo las tiene muy claras de que se repita lo mismo que ocurrió en Venezuela. ¿Tú cómo ves ese análisis que se hace en la calle, a nivel de calle? Así es, particularmente entre los bogotanos se siente ese temor. Fuimos testigos de primera mano del perfil autoritario de Petro cuando quiso imponernos una serie de medidas sin consultarlas con la ciudadanía. Quería imponer un nuevo plan de ordenamiento territorial a las malas y a las fuerzas, incluso pasándose por delante al Consejo de Bogotá. Implementó un sistema de basuras, de recolección de basuras también a la fuerza y desconociendo algunas restricciones legales y hoy en alguna medida tratando de revertir ese proceso, la ciudad nuevamente cayó en una crisis con el tema de las basuras. Entonces indiscutiblemente vemos con incertidumbre que Petro vaya punteando en las encuestas. Yo contra Gustavo Petro pues no tengo absolutamente nada, fue un buen senador, pero como buena parte de la izquierda son pésimos administradores, pésimos gerentes y eso es lo que nos aterra, que una persona con un perfil autoritario y siendo mal administrador llegue a ocupar el Palacio de Nariño, sobre todo en este contexto donde las FARC también están incursionando fuertemente en política y hay muchas personas interesadas en pescar en río revuelto. Y luego, fíjate, yo veo muchas semejanzas entre Venezuela y Colombia y me parecen preocupantes. Por ejemplo, en Venezuela Chávez no lo ocupó la izquierda ni lo ocupó la gente de la calle, fue la oligarquía, fue la clase alta. Chávez llegó como un fenómeno exótico y la oligarquía le abrió paso, primero le dio la amnistía, que fue un presidente que venía del sistema, y después le soltaron el dinero para la campaña y después les engañó y ahora están en Miami todos pataleando, ¿no? Y a mí me preocupa eso porque no veo preocupación en la oligarquía colombiana, ha sido muy frívola apoyando a Santos, muy frívola, yo tenía que haberle dicho que el proceso tenía unos límites
Y a mí eso, no sé si a ti te preocupa, a mí me preocupa, que no le preocupe a nadie lo que está sucediendo, ¿no? Sí, ahí tenemos un espejo retrovisor como el de Venezuela. Uno lee esa época en que Chávez fue amnistiado y era un poco el mismo discurso de hoy. Tranquilos, que ellos pueden incursionar en política y no van a sacar un solo voto. Y esa historia terminó con ese desenlace nefasto que ya todos conocemos. Y un poco la oligarquía bogotana o la social bacanería, como dice por ahí otro de nuestros dirigentes, pues anda muy confiada de que efectivamente un perfil como el de Petro o el de Fajardo pues puede ser interesante, puede ser un perfil alternativo a la clase tradicional, que si se ha hecho una mala fama ha sido con justa razón, porque lamentablemente cuando vemos que en el país se roban más de 50 billones de pesos al año y después no hacen sino clavarnos reformas tributarias que porque hace falta plata, pues la gente está muy cansada del modelo actual. Pero por eso los uribistas somos tan insistentes en hablar de la amenaza del castrochavismo, que algunos medios de comunicación intentan caricaturizar al uribismo por esa razón, pero es una amenaza real, porque de lo contrario veamos todos los días venezolanos llegando, huyendo de esa caricatura que sabemos que es real y peligrosa para el continente, y a pesar de que el continente ya empezaba a modificar o a cambiar ese péndulo hacia otra orientación ideológica, la amenaza existe, sobre todo cuando tenemos un partido como las FARC y una izquierda radical financiada con los recursos del narcotráfico. Es que el verdadero Dios de la política, y Dios con D minúscula en Colombia, es el dinero, y el dinero mal habido que ha sido el dinero del narcotráfico. Entonces es muy difícil llegar a una localidad con un cartel y con un par de pendones diciendo que podemos avanzar en algunos temas, cuando en realidad el que se impone en las calles de Bogotá muchas veces es el político corrupto que con tulas de dinero quiere comprar conciencias y logra comprar las suficientes para salir electos, y los que no trabajamos con esa forma de hacer política pues estamos en una clara desventaja. Y luego, gane o no gane Duque, pero si gana, desde luego, yo lo que veo que la herencia que va a recibir de Santos está envenenada. El país está, digan lo que digan, hecho un desastre. La inseguridad la gente la percibe, no son los medios que dice Santos. No sé si tú piensas lo mismo, ¿no? Compartes ese análisis, que la situación, la herencia que viene está envenenada para el que venga. Por supuesto, nos pidieron que en nombre de la paz nos tragáramos muchos sapos, pero yo digo que son sapos envenenados, porque ahora ¿qué hacemos con un grupo que aparentemente dejó las armas, pero tendrá muchas caletas y muchos milicianos y muchos colectivos en Venezuela, que no ha indemnizado a las víctimas, pero que seguramente conservará sus grandes capitales en cuentas, en caletas en Colombia y en cuentas en paraísos fiscales? Entonces, efectivamente, el coletazo que se debe venir no solamente en términos económicos va a ser muy fuerte, y también en términos de seguridad, porque va a haber una presión muy fuerte sobre las ciudades que van a recibir muchas de estas personas desmovilizadas, que sumada a la presencia masiva de venezolanos, porque recuerden que esa migración ha sido escalonada. En un primer momento llegaron los más ricos huyendo de ese régimen, en un segundo momento llegaron muchos profesionales, pero hoy ya llegan las personas menos favorecidas, que lamentablemente ante la ausencia de oportunidades en su país y en Colombia, que no puede absorber esa creciente mano de obra, pues muchos de ellos terminarán dedicándose también al crimen y a la delincuencia, sin pretender jamás estigmatizar a nuestros hermanos venezolanos que durante décadas recibieron a los colombianos, y que ahora pues nos corresponde a nosotros extenderle la mano. Pero estoy convencido de eso. Aquí el país está endeudado por cuenta de un proceso de paz mal hecho. La gente viene con los bolsillos vacíos después de una reforma tributaria altamente regresiva, y con el AMPA haciendo de las suyas en las ciudades de Bogotá. En estos días la gente está muy escandalizada porque en Rosales atacaron a una señora en un hecho muy lamentable, pero yo que visito Ciudad Bolívar y la localidad de Bosa, la gente me dice, pero bueno, eso que sucedió allá sucede todos los días acá, y la gente no dice nada. Entonces necesitamos más pie de fuerza en Bogotá. 18.000 efectivos son muy pocos para una ciudad de 8 millones de habitantes, eso está por debajo de cualquier estándar internacional. No hay cámaras de seguridad, no hay frentes de seguridad, no hay redes de apoyo,
no hay recursos para inversión en inteligencia, el presupuesto general en inteligencia son 97.000 millones de pesos, que a la hora de la verdad es muy poco frente al esfuerzo que se tiene que hacer en ese campo. Entonces, indiscutiblemente el país no va bien, y si no corregimos ese rumbo, podemos estar caminando al borde del abismo y nuevamente entrar dentro de ese catálogo de países que corren el riesgo de ser estados fallidos. Y luego yo creo que hay un problema que cualquiera que ponga la televisión lo ve, no hay que ser un fino analista, que es la corrupción, ¿no? Que es terrible, ¿no? Es que se roban todo. Se caen los puentes, se roban las aceras, cualquier obra que se haga, los precios se elevan y se multiplican, después las obras se ejecutan mal. Yo la pregunta es muy sencilla: ¿qué medidas tomarías contra la corrupción? ¿Cómo luchar contra la corrupción? Ese cáncer de la corrupción indiscutiblemente ya hizo metástasis, no hay nivel territorial, no hay esta entidad pública, no hay rama del poder público ajena a esos casos de corrupción. Lo más reciente es el cartel de la toga, que lo veníamos denunciando muchos años atrás, y hasta que reventó este escándalo de la Corte Suprema de Justicia no se vino a reconocer y a ventilar públicamente. Hay que implementar varias medidas, pero son medidas ya de choque. Digamos que si queremos atender a un enfermo terminal con una aspirina, correremos el riesgo de que se nos muera el paciente, y muy pronto. Yo he escuchado algunas, o se las he escuchado a Iván Duque, que me parecen importantes, como por ejemplo vetar a cualquier persona natural o jurídica para que vuelva a contratar con el Estado una vez incurra en un acto probado de corrupción. Pero yo incluso me atrevería a ir más allá, y estoy estudiando esa posibilidad para proponérsela a Iván Duque, que en algún momento se declare un estado de conmoción interior por el tema de la corrupción y se tomen medidas de choque mucho más fuertes: congelar salarios públicos, congelar el salario de los congresistas, revisar cuentas en Colombia y en el exterior, congelar la contratación estatal si es necesario, hasta que no se logre verdaderamente hacer un diagnóstico y una radiografía clara de cuál es el punto de fuga de los recursos, reglamentar el lobby, el cabildeo, porque indiscutiblemente, pero sabe que lo más importante es controlar el financiamiento de las campañas, y lo digo desde este momento porque ese es el epicentro de la corrupción. Uno escucha que estas campañas cuestan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 millones de pesos, y uno no entiende de dónde sale esa plata, pero sí entiende cómo la recuperan los políticos, y es a punta de contratos y prácticas malsanas. Entonces, hasta que no logremos corregir ese tema relacionado con la financiación de campañas, todo seguirá siendo un paño de agua tibia para un problema muy grave como este. ¿Cuál es un poco el compromiso que uno puede asumir? Que yo soy una persona de manos limpias. Yo prefiero ser dueño de un peso o esclavo de dos, que esclavo de dos, como diría una canción por ahí que escuchan los más jóvenes. Yo no sé si porque soy hijo de una persona que estuvo 16 años en la cárcel, pero yo le tengo pánico a tomarme un peso mal habido, porque eso me puede terminar en una cárcel y no quiero eso para mi familia, y además de eso soy temeroso de Dios, y yo sé a quién le tendré que rendir cuentas el último día de mi vida. Precisamente, fíjate, esto de las campañas que tocas, el otro día hablaba con Plinio Puleyo y señalaba que es lo mismo, que es el principal problema, es ese, la financiación de las campañas. Y te quería preguntar algo del proceso de paz. Yo la impresión que tengo, por mucho que haya quien se oponga, cuélgalo, la impresión que tengo que el asunto es irreversible, que cuando llegue al poder Duque o quien llegue va a tener que aceptarlo y no va a poder cambiar. Apáguenlo. Que el proceso de paz es irreversible, ¿no? Y tendrá que convivir Duque o el que venga con eso, porque no, ante la comunidad internacional va a decir: no, ahora va a volver la guerrilla a las armas y vamos a retomar al ejército, a los puestos de otros. Eso es irreversible. ¿Cómo vais a convivir si el Centro Democrático es partido de gobierno con esa cruz? Efectivamente, también tengo el sentir de que el proceso es irreversible, y quiero que sea así, indiscutiblemente, a pesar de que esto no haya culminado con la verdadera desmovilización plena de todos los grupos armados ilegales y el desmonte de los carteles de la droga. Pues tener estos avances son importantes. Lamento mucho que nos hayan dicho que iba a desaparecer las FARC del mapa político o del mapa del país, y ahora con su sigla también, que es una afrenta a las víctimas, ahora pavoneándose por todas partes con la misma sigla, a pesar de ese dolor, pues no ha desaparecido.
Ahí me parece que el reto no está en hacer irreversible o no un proceso ya en marcha y ya en el proceso de la implementación, sino el reto está, bueno, ¿qué vamos a hacer con los grupos armados que se han sentado o que se han levantado de la mesa de negociación? ¿Cómo sentamos un precedente? Porque lo peligroso de todo este escenario es que se le concedió tanto a la guerrilla a cambio de tan poco, que todos los demás grupos sienten que pueden ya a partir de ese piso empezar a negociar con el Estado y doblegar aún más las instituciones, y eso es lo que no podemos permitir. Entonces hay que sentar o dictar un ultimátum, decir que eso que sucedió con la guerrilla y en esas condiciones tan desfavorables no se puede repetir, intentar corregir 1 o 2 puntos del acuerdo relacionados, por ejemplo, con los temas de justicia, y que estas personas vayan a recibir el título de congresista sin haber pagado un solo día de cárcel y en un proceso de justicia restaurativa que todavía no sabemos cómo se va a materializar, pero sí hay que darles un ultimátum, porque de lo contrario estos señores, como sucede con el ELN, sienten que pueden seguir negociando sobre la sangre de nuestros policías, militares y civiles, y en esas condiciones no hay negociación alguna, y creo que el único partido que puede garantizar esas nuevas reglas de juego para una negociación futura es el Centro Democrático, que ha sido muy claro en sus posiciones. Ya nadie le cree a un partido como la U, en cabeza del presidente Santos, ya nadie le cree a Cambio Radical, en cabeza de Vargas Lleras, de que no estaría dispuesto a negociar con terroristas cuando viene 8 años, o por lo menos los últimos 4 haciéndolo desde la vicepresidencia. Entonces yo creo que la tranquilidad para el país se la da el Centro Democrático, que sí va a ser muy claro a la hora de negociar con los nuevos grupos armados. Y luego, fíjate, todo esto de lo que estamos hablando... hay una influencia global en general. La política, como hablábamos antes, está muy desacreditada, los políticos están muy desacreditados en Colombia, pero yo creo que es algún fenómeno global en España, en el Reino Unido, incluso en Estados Unidos se ha visto con la llegada de un outsider como Trump, y yo creo que Colombia necesita una reforma del sistema político, que también lo que hablábamos de las campañas, eso necesita una reforma para que no haya corrupción. Entonces, digamos, en definitiva, lo que te quiero preguntar es qué reformas en el sistema político introducirías. Una reforma constitucional que incluya todos estos aspectos, una reforma a lo mejor del sistema electoral para evitar que con las listas abiertas los candidatos no reciban dinero y sean listas cerradas. ¿Qué reformas crees que habría que introducir para evitar, digamos, esta deformación de la política? Un primer comentario que yo le hago a los ciudadanos en la calle es: yo sé que la democracia es imperfecta, o como diría Winston Churchill, es la mejor entre los peores sistemas de gobierno, y hasta que nos inventemos algo mejor nos toca seguir trabajando bajo estas reglas. El partido político sigue siendo ese broker por excelencia entre la ciudadanía y el Estado, ese intermediario, ese vehículo al poder, y también hasta que nos inventemos algo mejor tenemos que jugar con esas reglas de juego. Lo que se trata es de mejorar el modelo en alguna medida con una reforma política profunda. Yo a estas alturas no creo en una constituyente, porque el ambiente está tan caldeado y tan turbio que hablar de una constituyente es una caja de Pandora que no conviene abrir por ningún motivo, pero sí se requiere una reforma política, donde están las listas cerradas, por supuesto, donde está el financiamiento 100% estatal de las campañas políticas, que no podemos ser ingenuos, y eso no significaría que recursos de contrabando entren a financiar campañas, pero son más fáciles de controlar en la medida que el financiamiento privado esté completamente prohibido. He pensado en el voto obligatorio como una medida también de lucha contra la corrupción, porque estoy convencido que el político corrupto puede comprar un porcentaje de las conciencias, pero no el 100% de la opinión, y en esa medida podríamos jugar en unas condiciones más equitativas. No lo descarto, por ejemplo, como una posibilidad a tener el voto obligatorio por 1 o 2 elecciones, también para generar ese hábito y esa conciencia entre la ciudadanía, que a veces me preocupa, porque ¿qué hacemos si todos salen a votar y todos en un acto de rebeldía votan en blanco y empieza una desinstitucionalización profunda? Entonces sí son medidas que se tienen que tomar con pinzas y que se deben estudiar muy bien, pero indiscutiblemente las listas cerradas, el financiamiento público y la mayor participación de los ciudadanos, porque tenemos muchos controles a la administración pública, hay más de 8 controles en Colombia, que el fiscal, que el penal, que el disciplinario, que el administrativo, pero somos muy débiles en el control social
y ahí es donde tenemos que generar esa cultura de ciudadanía, que yo ya no sé cómo más hacerlo, porque a la gente cuando se le pide que vote, que cumpla la ley, que pague los impuestos, pero además de eso queremos exigirles que armen veedurías ciudadanas para que los políticos no se roben la plata, pues también le estamos pidiendo en exceso a la ciudadanía, y tiene que ser un acto propio de la clase dirigente, ese pacto sobre lo fundamental del cual hablaba Álvaro Gómez, pero que en realidad no lo hemos podido materializar, que debería estar materializado en la Constitución, pero estamos frente a un gobierno que desconoce un plebiscito y nos rompe la regla de juego o la regla de oro en democracia. Pero sí empieza más por la clase política, la transparencia y el buen ejemplo que puedan dar los dirigentes, y con una reforma política en profundidad. Sí, te quería preguntar qué puedes aportar tú en lo personal en el legislativo, y si tienes algunas ideas o algún proyecto que cuando una vez, yo espero que estés en la Cámara, que cuando estés, me tomo algunas fotos mientras entrevisto, ¿qué ideas tienes o qué proyectos personales tienes que quieras llevar a la Cámara Legislativa? Si tienes alguna propuesta personal que ofrecer a tus electores o alguna idea que tengas. Sí, hay varias, empezando por mi historia de vida. Quiero enfocarme mucho en el tema de la fuerza pública, su fortalecimiento, su dotación, su bienestar, y hemos hablado de una ley de veteranos o un estatuto del retirado que lo están clamando muchos de los sectores que me acompañan, y que voy a intentar materializarlo en el Congreso, no solamente por el beneficio de ellos, sino que es que nosotros, fortaleciendo y mejorando las condiciones de nuestra fuerza pública, indirectamente mejoramos las condiciones de seguridad del país, la mayor presencia en el territorio y particularmente en las ciudades donde se necesita con tanto afán este tipo de soluciones. Además de ello, por ejemplo, tratándose de los temas de empleo y de emprendimiento, yo he hablado de duplicar los recursos del Fondo Emprender, precisamente para darle más oxígeno a los emprendedores y sobre todo a los jóvenes empresarios de hacer empresa en Colombia. Mi lema de campaña es la voz de los valientes, porque yo sé que hacer empresa en una ciudad como Bogotá es de valientes, con la carga tributaria, con los trámites administrativos, con los requisitos burocráticos. Entonces se trata de rodear al empresario para que vea en el Estado un aliado a su proyecto productivo y no un obstáculo, como lamentablemente sucede en Colombia. Ahí se ha hablado de unos monotributos, que puede ser un tema interesante para que un empresario o una persona, un padre de familia, no sea bombardeado con una infinidad de impuestos, sino probable con uno o dos bien cobrados y bien recaudados se puede hacer la diferencia. Hemos hablado, por ejemplo, de ampliar el modelo de la pensión familiar, que es un modelo interesante. No sé si funciona en un país como España, me gustaría escucharlo, pero una pareja de esposos puede sumar los periodos de cotización o sus aportes para entre los dos recibir una pensión digna. Me parece un modelo interesante que se puede ampliar porque ya existe la figura en la legislación colombiana, pero se pusieron tantos requisitos que muy pocas parejas de esposos han logrado acceder a ella. Y lo digo porque es que yo tengo una formación tradicional, y uno dice voy a trabajar por la familia, por la vida, pero se queda en un discurso, y en cambio con medidas puntuales como la pensión familiar sería un verdadero beneficio para la población. Hay que trabajar por la calidad del aire de Bogotá, y ahí es donde uno dice los niveles de contaminación están impactando ya a la población, y por ejemplo cada vez más nuestros niños se enferman de gripa y de otras enfermedades respiratorias, y ahí es donde he pensado en una unidad de pago por capitación diferenciada para Bogotá que nos permita atenuar en alguna medida las consecuencias de la contaminación, ojalá también con un enfoque preventivo que permita mejorar las condiciones ambientales y demás. Hay muchas propuestas, pero yo me quiero enfocar principalmente en los temas de seguridad y de emprendimiento, que por mi trayectoria laboral y profesional es donde puedo hacer mayores aportes. Y lo que sí podrían tener la certeza las personas que nos estén viendo, escuchando o leyendo, es que no va a pasar una sola coma en el Congreso por mis manos que deteriore la calidad de vida de los bogotanos, porque también es un tema de orgullo bogotano, y nos llevan ofreciendo o prometiendo durante 50 años una línea de metro que parece que solamente hasta el 2023 va a ser una realidad, pero ya tenemos en este momento que estar hablando los representantes de la Cámara por Bogotá de la segunda línea para ver de dónde van a salir los recursos y cómo se va a financiar, porque evidentemente el problema de la movilidad en Bogotá también es bastante delicado. Pues eso era todo, y nada, muchas gracias y te deseo mucha suerte en la campaña.
Muchas gracias, Alfonso, Ricardo, perdón, muchas gracias, Ricardo. Ya me habías hecho una entrevista hace 4 años, La esta hemos es retomado. mi segunda entrevista. Pero esto va a ser exitosa. Esta es la definitiva. Esta es la exitosa, porque yo te definitiva. veo ya en la cámara, la siguiente es en la cámara. Bueno, no, muchas suerte. gracias, muy amables y síganos con el número